Escrito de Frank D. Cotter, La gran hambruna en la China de Mao. Historia de la catástrofe más devastadora de China, 1958 a 1962. Quinta parte. Los más vulnerables. 29. Las mujeres. La colectivización se había concebido, en parte, para liberar a las mujeres de las ataduras del patriarcado. En realidad, empeoró su situación. Aunque los sistemas de trabajo variaran mucho de un extremo al otro del país, las mujeres del norte apenas si habían trabajado en los campos antes del gran salto adelante. Incluso en las regiones del sur lo más habitual era que tan solo las mujeres pobres trabajaran al aire libre con los hombres. Además de encargarse de las tareas domésticas, las mujeres e incluso los niños solían tener otras ocupaciones. Por ejemplo, realizaban trabajos de artesanía durante sus horas libres para aumentar los ingresos de la familia. Pueblos enteros llegaban a especializarse en producir una determinada gama de productos para los mercados locales, desde sombrillas de papel, zapatos de tela y sombreros de seda, hasta sillas de ratán y cestos de mimbre y de ramillas, todo ello en la seguridad del hogar. Incluso en los pueblos más aislados, las mujeres tenían por costumbre trabajar en casa. Tejían, hilaban y bordaban para la familia y para ganar dinero. Se movilizó a mujeres que nunca habían trabajado en los campos como parte de la campaña de modernización. Se les exigía que se presentaran cada día al toque de corneta y marcharan organizadas en equipos para arar, sembrar, rastrillar, desherbar y aventar. Pero no importaba que estuvieran empleadas en las comunas. Las mujeres recibían una remuneración menor que la de los hombres, por mucho que se esforzaran. El sistema de puntos por trabajo diseñado por las comunas devaluaban sistemáticamente su contribución porque solo los hombres fuertes eran capaces de llegar a los más altos de la escala. Por otra parte, el Estado hizo muy poco por aligerarles el trabajo en el hogar, y no les faltaban las tareas domésticas que tenían que llevar a cabo igualmente, desde remendar la ropa hasta criar a los niños. Se suponía que los jardines de infancia debían ayudar con el cuidado de los hijos, pero, como hemos visto, muchos de ellos padecían carencias graves, con lo que las mujeres muy a menudo se veían obligadas a hacer malabarismos para conciliar la crianza de los niños con el empleo a jornada completa. Como la vida familiar se veía sacudida por campañas constantes, las exigencias de movilización se cobraron un precio muy alto entre las mujeres, y muchas de ellas ya estaban exhaustas antes incluso de que la hambruna empezara a hacer mella. En esos mismos pueblos se habían quedado sin hombres hábiles para trabajar por culpa de la migración a las ciudades. Las mujeres tenían que quedarse para cuidar de los parientes y los enfermos. Las mujeres eran vulnerables, sobre todo porque bajo un régimen que aplicaba despiadadamente el principio de suministrar comida solo a cambio de trabajo, cualquier debilidad conducía al hambre. Dada la presión implacable por lograr objetivos siempre más altos en los hornos, en los campos o en las fábricas, la menstruación era vista en general como un defecto. Los tabúes menstruales de la religión popular, temerosos de la contaminación que podía provocar las mujeres durante el periodo, se dejaron de lado, aparentemente de un día para otro. Se castigaba a las que no acudían a trabajar a los campos. La pena más habitual era la reducción de puntos por trabajo por cada día de ausencia. Algunos cuadros del partido de sexo masculino abusaban de su posición de poder y humillaban a las mujeres que solicitaban una baja por enfermedad. Xu Yinghie, secretario del partido en la comuna del pueblo de Shendong, Hunan, obligó a las que solicitaban un permiso por menstruación a que se bajaran los pantalones y sufrieran un somero examen. Fueron pocas las que se presentaron a tal humillación, y muchas las que enfermaron como resultado. Varias murieron bajo la presión de tener que realizar labores arduas a la vez que sufrían fuertes dolores menstruales o problemas ginecológicos.
Las embarazadas también se veían obligadas a trabajar, a menudo hasta poco antes del parto. Por otra parte, muchas de ellas sufrían castigos. En un solo distrito de Sichuan, 24 mujeres abortaron por culpa del trabajo forzoso en los campos. Una mujer llamada Chen Yuanming se quejó y el cuadro que estaba al mando le pegó una patada entre las piernas. Quedó tullida de por vida. En los lugares donde cuadros despóticos se hacían con el poder sin hallar oposición, los castigos podían ir mucho más lejos. En la comuna de Hunan, que hemos mencionado, las mujeres embarazadas que no se presentaban al trabajo tenían que desnudarse en pleno invierno e ir a romper hielo. En Qingyuan, Guangdong, cientos de aldeanos tuvieron que ponerse a trabajar en pleno invierno sin ropa de abrigo acolchada de algodón. No se hicieron excepciones con las mujeres embarazadas ni con las que tenían niños pequeños, y las que protestaron se quedaron sin comer. En el distrito de Panyu, a la salida de Guangzhou, un cuadro agarró por los cabellos a la embarazada Du Yinhua por no haber trabajado con suficiente ahínco y la derribó. La apretó contra el suelo y la estuvo insultando hasta que se desmayó. Su marido gritaba de miedo, pero no pudo intervenir. Tras recobrar la conciencia, la mujer volvió a casa tambaleándose como aturdida. Entonces cayó de rodillas, se quedó inconsciente y murió. Algunas mujeres estaban tan desesperadas que preferían morir. Liang Xiannu, embarazada pero obligada a trabajar en invierno, se arrojó a un río helado para morir. Las mujeres, exhaustas y hambrientas, llegaban a debilitarse tanto que dejaban de menstruar. Esto ocurría en todas partes, incluso en las ciudades, donde las mujeres recibían alguna asistencia médica. En el distrito de Tianqiao, al sur de Beijing, la mitad de las trabajadoras de una planta metalúrgica padecían amenorrea, infecciones vaginales y prolapso uterino. Como el único baño disponible estaba siempre ocupado, algunas mujeres podían pasar meses enteros sin lavarse. Si combinamos todo esto con horas de trabajo en un entorno mal ventilado, incluso activistas políticas como Yuan Bianhua acababan por escupir sangre y a veces ni siquiera tenían fuerza suficiente para ponerse en pie. Hallamos observaciones similares en otros estudios realizados por la Federación de Mujeres. Así, por ejemplo, unas 3.300 de las 6.600 mujeres que trabajaban en la fábrica de válvulas termoiónicas de Beijing sufrían algún tipo de trastorno ginecológico. Wu Yufang había llegado a la fábrica en 1956, cuando aún era una muchacha joven y robusta, pero en 1961, con 25 años, padecía dolores de cabeza, menstruación irregular, falta de sueño, irritabilidad y debilidad física. Llevaba 5 años casada y aún no había tenido hijos. Un examen médico demostró que, al igual que el resto de trabajadores, padecía envenenamiento por mercurio. La degradación física de las mujeres del campo era tan extrema que muchas de ellas sufrían prolapso uterino. Cuando esto sucede, la matriz, a la que ciertos músculos y ligamentos mantienen normalmente dentro de la pelvis, desciende hacia el canal vaginal. Aun cuando no concurra el exceso de trabajo y la mala alimentación, la debilidad física de la mujer puede provocar que la matriz se desplace de su posición normal. Suele ocurrir después de un parto difícil o como consecuencia de la pérdida de estrógenos, pero puede darse en grados muy distintos, desde un descenso del cuello del útero hasta la expulsión total de la matriz. Las autoridades médicas observaban una y otra vez este último síndrome. Las estadísticas que proporcionaron, aunque permanecieran clasificadas, no podían reflejar toda la realidad y variaban desde el 3% o el 4% de las mujeres en las zonas rurales cercanas a Shanghái hasta 1 de cada 5 de las que trabajaban en Hunan. La incidencia real debió de ser mucho mayor, porque muchas mujeres debían de sentirse demasiado avergonzadas como para informar de su problema. Los cuadros tampoco querían notificar desórdenes sanitarios relacionados con el hambre y,
Por otra parte, el número de médicos cualificados que trabajaban en las zonas rurales era demasiado bajo como para que pudieran hacerse una idea aproximada de lo que ocurría. El prolapso uterino era difícil de tratar porque sus causas subyacentes, falta de comida y descanso, apenas si se podían combatir en tiempos de hambruna. Aun en el caso de que tuvieran dinero suficiente para costearse la atención médica, muchas mujeres no disponían del tiempo necesario para dejar a los niños y el trabajo y desplazarse hasta un hospital, porque en las áreas rurales había pocos y podían estar muy lejos. Por otra parte, muchos de los aldeanos tenían miedo de los hospitales y preferían recurrir a tratamientos locales. En Hubei, las curanderas empleaban varias recetas, algunas de ellas transmitidas de generación en generación, para ayudar a las mujeres que sufrían problemas ginecológicos. Calentaban y trituraban los ingredientes hasta formar un polvo con el que untaban las paredes vaginales y mezclaban hierbas medicinales para curar los desórdenes de la menstruación. La tía Wang se la conocía por ese nombre en un pueblo del distrito de Zhongshan. Ayudó a cientos de mujeres. Llegó a tener 4 o 5 pacientes juntas en su casa y las ayudaba a recobrar la salud mientras sus maridos buscaban hojas y raíces en el bosque. Pero este tipo de remedios tradicionales raramente se toleraron durante el periodo de colectivización forzosa, y en ausencia de tratamientos médicos efectivos, la mayoría de mujeres tenían que conformarse con su suerte y seguir trabajando. Las mujeres eran vulnerables también por otros motivos. Marginadas socialmente en lo que, a pesar de todo, seguían siendo un mundo duro, masculino, solían padecer abusos sexuales. Los cuadros locales del partido recibían un gran poder y al mismo tiempo la hambruna corroía los fundamentos morales de la sociedad. Como si no hubiera bastado con esta combinación, muchas familias se separaban o se rompían, porque los hombres se unían al éxodo, se alistaban en el ejército o trabajaban en proyectos de irrigación en lugares lejanos. A medida que las capas de protección social que rodeaban a las mujeres se resquebrajaban, éstas se quedaban casi por completo indefensas ante el crudo poder del matón local. Las violaciones se extendieron como una epidemia por un paisaje moral enfermo. Bastará con unos pocos ejemplos. 2 secretarios del partido de una comuna de Wencheng, al norte de Guangzhou, violaron o coaccionaron a 34 mujeres en 1960. Se sabe que en el distrito de Henshui, Hebei, 3 secretarios del partido y un vicegobernador de distrito abusaban sexualmente de las mujeres de manera rutinaria. Uno de ellos tuvo relaciones sexuales con varias docenas. Más al norte, un secretario del pueblo de Wujiangying violó a 27 mujeres y una investigación demostró que se había tomado libertades con casi todas las solteras de su población. Li Dengming, secretario del partido de Kumo, violó a unas 20 mujeres, 2 de ellas menores de edad. En Leiyang, Hunan, niñas con tan solo 11 o 12 años de edad sufrieron abusos sexuales. En Shangtang, un cuadro del partido formó un equipo especial, Xuan Yedui, de 10 chicas de las que abusaba a voluntad. Aun cuando no sufrieran violaciones, las mujeres tenían que soportar humillaciones ligadas a su sexo, porque la colectivización barrió con los valores morales tradicionales de contención sexual y decoro. China sufría una revolución que volvía del revés códigos de conducta transmitidos de generación en generación, y todo ello condujo a perversiones que habrían sido inimaginables antes de 1949. En una fábrica del distrito de Wugang, Hunan, los dirigentes locales obligaban a las mujeres a trabajar desnudas. En un día de noviembre de 1958, más de 300 tuvieron que ir al trabajo en cueros. Si alguna se negaba, la ataban. Se estableció un sistema competitivo en el que las mujeres más dispuestas a desnudarse recibían premios. El mejor de todos ellos consistía en un pago de 50 yuanes, más o menos el equivalente de un salario mensual.
Aunque algunas mujeres debieron de aprovechar esta oportunidad para mejorar su situación laboral, no cabe ninguna duda de que muchas otras lo vieron con repugnancia. Pero ninguna de ellas se atrevía a decirlo en voz alta. Sin embargo, unas pocas lo pusieron por escrito. Después de que algunas cayeron enfermas, el frío invernal de Hunan puede ser terrible, se enviaron varias cartas anónimas a Mao Zedong. No sabemos si llegó a leerlas en persona, pero un alto cargo de Beijing telefonó al Comité Provincial de Changsha y exigió que se realizara una investigación. Los encargados de la fábrica explicaron que habían animado a las mujeres a despojarse de sus vestidos con un espíritu de emulación destinado a quebrantar tabúes feudales. Según parece, se podía justificar lo que fuera en nombre de la emancipación. Igualmente brutales y humillantes eran los desfiles sin ropa que se producían por todo el país. Mujeres y ocasionalmente también hombres tenían que desfilar por el pueblo totalmente desnudos. En el distrito de Suishan, Shenyang, se desnudaban y exhibía a hombres y mujeres acusados de robo. Zhou Moying, una abuela de 60 años de edad, tuvo que desnudarse y encabezar la procesión tocando un gong. Se desoyeron las peticiones de clemencia de sus vecinos. Algunas de las mujeres que sufrían abusos sentían tanta vergüenza que no regresaban a sus hogares. Xu Renjiao, de 24 años, tuvo que desfilar desnuda por un robo menor y a continuación se sintió demasiado avergonzada para volver a mirar a la cara a los demás y solicitó permiso para mudarse a otro pueblo. Como se lo negaron, se suicidó. En otra aldea de Guangdong, los milicianos desnudaron a dos jóvenes y las ataron a un árbol. Exploraron las partes privadas de una de las chicas con una linterna y dibujaron una enorme tortuga, símbolo del órgano masculino, sobre el cuerpo de la otra. Ambas se suicidaron. Aunque no se mencione con tanta frecuencia en los archivos y entrevistas, una tendencia social que resurge en todas las hambrunas es el comercio con el sexo. Las mujeres lo ofrecían a cambio de lo que fuera: un bocado de comida, un trabajo mejor, una relación estable, aunque ilícita, con un hombre que les procurara cierta seguridad. La mayoría de estas transacciones no se conocían, pero también existía un submundo de prostitución que las autoridades trataban de controlar. En un correccional de Chengdu vivían presas más de 100 prostitutas y niñas delincuentes. Más de una docena eran trabajadoras del sexo que habían pasado por una reeducación después de la victoria comunista de 1949, pero se negaban a reformarse. Wang Qingxi, conocida por el apodo de Vieja Madre, introducía a otras mujeres al oficio. Algunas de las nuevas trabajadoras sexuales se unían en bandas con ladrones masculinos y vagaban por el país. Viajaban a Xi'an, Beijing y Tianjin para ganarse la vida. Unas pocas trabajaban independientemente e incluso había una o dos que enviaban dinero regularmente a sus padres, quienes fingían no saber de dónde había salido. Como hemos visto, las mujeres del campo que huían a la ciudad también ofrecían su cuerpo a cambio de comida. La consecuencia lógica de este comercio del sexo era la bigamia, porque las chicas del campo mentían acerca de su edad o de su estado civil para conseguir un marido en la ciudad. Algunas de ellas tenían 15 o 16 años, por debajo de la edad requerida para el matrimonio. Otras ya estaban casadas, pero incurrían en bigamia para sobrevivir. Unas pocas estaban dispuestas a abandonar a los niños de su matrimonio anterior, pero no todas ellas abandonaban a su familia. Algunas volvían a casa tan solo unos días después de la boda. La práctica de disimular el comercio sexual tras la fachada del matrimonio era todavía más habitual en el campo. En un pueblo de Hebei que fue objeto de un estudio atento, el número de matrimonios se multiplicó por 7 en 1960, el peor año de la hambruna. Las mujeres de las zonas más castigadas acudían en masa al pueblo y se casaban a cambio de ropa, comida y artículos varios para sus familias. Las había que no pasaban de los 16 años. Algunas se marchaban poco después de la boda.
Unas pocas mujeres presentaron al novio a otros miembros de su familia, con lo que salió a la luz media docena de casos de bigamia. Y además hay que tener en cuenta el tráfico de mujeres. Así, por ejemplo, equipos procedentes de Mongolia Interior recorrían todo el país y volvían cada mes con centenares de mujeres. La mayoría provenían de la hambrienta Gansu, unas pocas de Shandong. Había tanto niñas como viudas, y también se traficaban con mujeres casadas. Las víctimas procedían de todas las extracciones sociales. Había estudiantes, maestros e incluso cuadros del partido. Muy pocas iban por voluntad propia y algunas eran vendidas varias veces. En menos de un semestre se vendieron 45 mujeres en tan solo 6 pueblos. Siempre marginadas, a veces humilladas, invariablemente fatigadas y a menudo abandonadas por los hombres. Las mujeres, al final, eran las que tenían que enfrentarse al dilema más lacerante: ¿cómo dividir las escasas raciones de comida? No era así en los inicios de la hambruna, porque los hombres, por lo general, se hallaban al mando y exigían ser los primeros en comer. Del mismo modo que las mujeres sistemáticamente recibieron menos puntos por trabajo que los hombres durante la colectivización, la sociedad patriarcal esperaba que se diera prioridad a la alimentación de los miembros masculinos de la familia. Las mujeres tenían que subordinarse al hombre. Ese era un imperativo cultural que dictaba que las mujeres, incluso en tiempos normales, recibieran cantidades de comida mucho más pequeñas. Y al llegar la hambruna, se sacrificó deliberadamente a las mujeres para favorecer los intereses de los hombres. Esta prioridad se justificaba con el argumento de que, en último término, la familia entera dependía de que los hombres fueran capaces de salir a conseguir el sustento. Pero una vez habían salido, las mujeres tenían que asistir impotentes al dolor de sus hijos hambrientos. No todo el mundo podía vivir con el llanto constante y las peticiones de comida de los niños, todavía más insoportables por las difíciles decisiones que habían que adoptar cuando se distribuían recursos escasos. Liu Shiliu, privada de comida durante 6 días por haber estado demasiado enferma para trabajar, sucumbió por fin al hambre y devoró la ración de su niño. Este, a su vez, no tardó en echarse a llorar, incapaz de soportar aquel tormento. La mujer acabó por tragar sosa cáustica para poner fin a su propia vida. No cabe ninguna duda de que el sufrimiento emocional y el dolor físico de las mujeres, por no hablar de la autodegradación y las humillaciones que muchas tenían que soportar, eran enormes y procedían en buena parte de la discriminación sexual. Pero los historiadores han demostrado que en muchas otras sociedades pobres y patriarcales, por dudosas que sean las tasas de mortalidad registradas, las mujeres no mueren mucho antes que los hombres. Durante la hambruna de Bengala, la mortalidad masculina llegó a superar a la femenina, lo que hizo que la historiadora Michelle McAlpin escribiera que las mujeres podrían ser más aptas que los hombres para soportar las dificultades de un periodo de hambruna. Como hemos visto en los capítulos procedentes, las mujeres sobresalían en la invención de estrategias cotidianas para la supervivencia, desde buscar alimento en los bosques y preparar sucedáneos de comida hasta comerciar en el mercado negro. Las principales víctimas en las que se cebó la hambruna fueron, en definitiva, los más jóvenes y los ancianos.